con ese buen ánimo que todos los días recibimos de nuestro Dios Padre Todopoderoso, adoremos y exaltemos su bendito nombre. Tú del polvo creas belleza, en ti el débil fuerte es. Eres luz en las tinieblas y das vida a mi ser, Dios. Dios, tú mueves las montañas, en tu presencia hay libertad. Tu bondad, Dios, nos acompaña y eterno es tu amor, Señor. Maravilloso eres tú, Señor. Maravilloso eres tú. Me rescataste en tus brazos, yo quiero estar. Todo es posible en ti, todo es posible en ti. Me rescataste. Tú del polvo creas belleza y al débil fuerza das. Eres luz en las tinieblas, diste vida a mi ser, Señor. Maravilloso eres tú, Señor. Maravilloso eres tú. Me rescataste en tus brazos, yo quiero estar. Todo es posible en ti, todo es posible en ti. Me rescataste en tus brazos, yo quiero estar. Todo es posible en ti, todo es posible en ti, en ti. Solo tú me restauras, todo es posible para ti. Solo tú me renuevas, todo es posible para ti. Solo tú me levantas, todo es posible para ti. Solo en ti yo confiaré. Me rescataste en tus brazos, yo quiero estar. Todo es posible en ti, todo es posible en ti. Me rescataste en tus brazos, yo quiero estar. Todo es posible en ti, todo es posible en ti. Me rescataste. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesús y agradecemos a cada uno de ustedes por estar pendientes de estos mensajes que seguramente ha edificado y seguirá edificando todo su ser. Gracias una vez más por estar pendiente
de esta transmisión. Cuenta la historia que nació esta persona en una familia acaudalada. Desde pequeño fue muy querido por sus familiares, pero también por los vecinos. Tenía un carisma muy especial. Además de eso, uno de sus nombres que tenía era inocente. Otro le decían justo. Solo su nombre daba una buena impresión de lo que era este bebé. Fue creciendo, estuvo en las mejores escuelas de ese entonces. Traía mucha facilidad para hablar, pero los papás vieron también que traían un don especial en las matemáticas, a tal punto, ya siendo un joven, lo metieron a estudiar en la mejor universidad de esa ciudad. Este joven se graduó con honores y tuvo su título de una persona conocedora de lo que son la numerología. Dominaba perfectamente bien todo eso. Vuelvo a repetir, sus papás, personas muy acaudaladas, personas que tenían sus negocios, pero además de eso, tenían amistades en el gobierno de ese entonces. Por alguna razón, hubo cambio de gobierno y quien llegó a la presidencia era muy amigo del papá de este personaje. ¿Qué fue lo que sucedió? Se dio esa gran oportunidad que el papá esperaba para que su hijo desarrollara todo lo que desde niño y siendo muy joven había aprendido en esos salones de clase donde se había relacionado quizá con los mejores doctores de la ley, con los mejores doctores para enseñanza en la aritmética. Era el tiempo que el hijo de este magnate, de este empresario, diera a conocer todos esos dones, esos talentos que por mucho tiempo acumuló. Habló con el presidente de ese entonces y el presidente dijo: tráeme a tu hijo y ya a partir de mañana él será parte de mi corte. Y así fue. Lo colocaron en un lugar muy importante en ese imperio, en ese gobierno. Déjeme recordarle que en la ciudad donde esta persona vivía era muy conocido. Desde pequeño sus papás siempre le inculcaron principios bíblicos. Siempre tenían en él aquella normativa de respetar, obedecer y temer a Dios. Eso lo traía desde pequeño. Era alguien que, ya siendo un niño, lo llevaban a su iglesia. Quizás hasta formaba parte del coro o bien del liderazgo. Vuelvo a repetir, una persona que conocía de Dios. En la ciudad donde él vivía, una urbe con mucho progreso. Era una frontera donde unía a otras ciudades. Donde él vivía era una ciudad cosmopolita, donde había diversas culturas, diversas costumbres de todas las personas. A raíz de eso había aduanas, vuelvo a repetir, era una urbe fronteriza, una ciudad muy pujante, donde la economía definitivamente era muy alta. Ya estando él desarrollando su puesto como el encargado, llámele siquiera el ministro que daba órdenes a mucha gente, él cargaba sus guardaespaldas, lo cuidaban mucho, primeramente
parte del gobierno, era de la confianza del presidente de ese entonces y además venía de una familia muy acaudalada. Pero empezó a progresar, empezó a ser levantado aún más económicamente. Siendo soltero, él venía, se iba a las discotecas, frecuentaba los mejores prostíbulos. Todas las personas ahí lo conocían porque daban las mejores propinas. Quizá los meseros, la gente que trabajaba en esos burdeles, en esos restaurantes, se peleaban por atenderlo, porque era alguien muy carismático, era una persona, como vuelvo a repetir, su nombre inocente, lo atendían de lo mejor, pedían los mejores manjares. El dinero a él no le preocupaba en qué gastarlo. Tenía las mejores amistades de gobierno, las mejores amistades en lo que se habla en ese rol social. Pero por alguna razón, este hombre, ese personaje, teniendo sus mejores mansiones, utilizaba en ese entonces los vehículos último modelos, se hacía acompañar de la mejor guardia que lo protegía. Algo estaba sucediendo dentro de su corazón, porque ese puesto, ese ministerio que desarrollaba en el gobierno, se trataba de cobrar los impuestos. Entonces, esta persona iba de casa en casa a cobrar lo que tenían que pagarle al fisco de ese entonces. Por lo regular, en esa ciudad, toda persona que tenía esta clase de trabajo no era bien vista por toda la sociedad. Lo ahorillaban, lo hacían por un lado, porque ellos sabían que personas como él, otros que ocuparon el mismo puesto de él en gobiernos anteriores, llegaban a pedir esos impuestos, pero cobraban más de la cuenta. A veces los obligaban a pagar aún más de lo que ellos tenían esa capacidad para hacerlo, pero por tener miedo a que los guardias, sus guardaespaldas, los golpearan o bien los llevaran y los metieran en una cárcel o los vendieran como esclavos, algunos hipotecaban sus bienes, otros sus tierras o sus casas para pagar ese impuesto que definitivamente no era lo justo. Pero ahí estaba inocente. Él seguía desarrollando su trabajo. Agarró mucha fama a tal punto que se hicieron encuestas con gobiernos anteriores y vieron que estando él desarrollando esa función fue cuando se recaudó más dinero que en épocas anteriores. Este personaje tenía un buen perfil con el gobierno. Era muy querido. Se convirtió en la mano derecha del presidente de ese entonces. Pero este hombre, por alguna razón, aunque tenía mucho dinero, viajaba al exterior, se hacía de muchas amistades. Dentro de él había un vacío en su corazón. La gente lo buscaba para pedirle favores, sus mismos compañeros de estudio o bien sus mismos compañeros de trabajo en el gobierno. Pero aunque tenía mucha comodidad, tenía mucha riqueza, dentro de su corazón había algo que no encajaba. Quizás salía de una manera anónima y vestido de otra forma para no ser visto por la gente, pero por alguna razón las personas siempre lo reconocían. Aunque a veces tal vez
no llevaba a todos los guardaespaldas que lo cuidaban, sino se iba de incógnito. La gente, de todas maneras, él tenía una peculiaridad en toda esa ciudad, que siempre sabían quién era este personaje. Querido por el gobierno, por todos los que estaban ahí, pero odiado por todo el pueblo. Este hombre, ya siendo adulto, tenía aquel vacío en su corazón. Por alguna razón, viendo ahí sus contactos, vio un video de un personaje que hacía milagros, que con solo verlo se sentía aquella paz, aquel regocijo. Y luego salió ahí que este personaje iba a pasar por su ciudad. Repito, no iba a la ciudad donde él vivía, a esa cosmopolita, no, iba de paso para otra ciudad. Vuelvo a repetir, donde Inocente vivía era frontera, era un puesto de frontera, habían aduanas. Pero él se enteró de que este personaje llamado Jesús iba a pasar por esa ciudad. Se preparó una vez más. Se metió entre toda la gente. La gente, al reconocerlo, le metía de codazos. La gente no lo podía ver. Le decía ladrón, le decía te vendiste con el gobierno, eras parte de nosotros, pero ahora sos parte de ellos. La gente lo criticaba, lo señalaba, porque quizá varios de ellos habían perdido alguna su casa, alguna su hacienda, o bien a algún familiar que estaba en prisión por causa de no haber podido pagar todos esos tributos que exigía el régimen de gobierno de ese entonces. Pero él quería ver a este personaje. No quería hablar con este personaje, solo quería verlo. Y de eso se trata esta historia que está plasmada en la Biblia. Si usted me acompaña, vayamos a lo que dice la Escritura en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Muy bien, esta historia que estamos diciendo, el nombre de ese personaje era Zaqueo, pero el significado de Zaqueo también es inocente. Otro significado es puro, de pureza. Por eso, desde que era un bebé, desde que era un niño, le decían inocente. Pero las personas lo conocían como Zaqueo. Y decían, ahí viene Zaqueo. ¿Por qué? Porque le gustaba sacarle el dinero a las personas de más. En ese entonces, una persona que era republicano, cobrador de impuestos, era odiado por la gente, pero también temido. ¿Por qué? Porque se hacían siempre custodiar de muchos soldados que lo guardaban, lo protegían. Esta es la historia de este personaje que estamos viendo en el libro de Lucas. Pero sigue diciendo en el versículo 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Una vez más, versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo,
date prisa. Mire lo que le dice nuestro Señor Jesús, date prisa. Cabe mencionar que lo que es Jericó, un lugar fronterizo, estaba entre dos ciudades, entre Judea y Perea. Vuelvo a repetir, Jericó, una ciudad muy antigua, donde se movía mucho comercio. Es ahí donde vivía Zaqueo. Según acabamos de ver en la Escritura, dice en este verso que Zaqueo solo quería ver a Jesús. De una u otra manera, su propia convicción, o como se puede decir, su propia conciencia, ya lo estaba impulsando a buscar a aquel personaje que por varias oportunidades él en las redes sociales lo había visto, cómo hablaba de una manera tan elocuente, cómo daba vista a los ciegos, cómo daba salud a los enfermos, cómo expulsaba cualquier clase de demonios. Quería ver a este personaje. Mire, a mí me llama la atención que la Biblia dice que era de baja estatura, era pequeño. Si él se subía a un árbol, era obvio que la Biblia no dice, y sus guardias, sus guardaespaldas, le ayudaron a subir. Él tuvo que haber luchado para subirse a ese árbol. La gente lo conocía, aunque también le daba dinero para decirle, miren, ayúdenme a subirme al árbol. No creo que la gente colaboraba porque, vuelvo a repetir, odiaban a los que cobraban ese impuesto. Pero, ¿qué hizo Zaqueo? Se esforzó, luchó para subir. Ya estando él acomodado quizá en una rama del árbol, veía las grandes multitudes, pero dentro de todas esas multitudes sobresalía alguien por ese rostro hermoso, por esa brillantez que salía de ese rostro. Y él decía, él ha de ser Jesús. Pienso que cuando Zaqueo lo vio, se impresionó de una manera tan, pero tan importante que, vuelvo a repetir el versículo 4, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Mire qué importante, la misión que tenía Zaqueo era solo ver a Jesús. Pero cuando alguien se esfuerza solo para quererlo ver, pero lo hace de todo corazón, mi Jesús lo va a sorprender. Mi Jesús, ¿qué hizo? Él iba entre toda la multitud, pero él alzó los ojos y vio hacia arriba y vio a Zaqueo. ¿Se recuerda cuando mi Jesús agarra aquellos panes y ve hacia arriba y bendice esos panes y los multiplica? Siempre que mi Señor ve de esa manera, es porque va a bendecir, porque en Él está el ADN de ser siempre bendición. Zaqueo no se esperaba eso. Por eso dice en el versículo 5, Zaqueo, date prisa, porque hoy me voy a quedar a dormir ahí en tu casa. Ya se imagina definitivamente la alegría de este hombre. Pienso que Zaqueo en ese momento, desde esa rama del árbol, empieza a llamar a sus sirvientes y le dice, arréglenme la casa como nunca antes la han arreglado. Zaqueo se baja a prisa, llega a su casa y le dice ahí a sus sirvientes, anoche tuvimos una fiesta acá, saquen todas las botellas de cerveza, todo el whisky, aquí todavía hay colillas de cigarrillos, saquen todo eso, esa música que está ahí mundana, saquen todo eso, sáquenlo. Se siente todavía olor acá a humo de tabaco, empiezan a echar los mejores aromatizantes y Zaqueo andaba muy feliz. ¿Por qué le digo que andaba muy feliz?
Ahorita se lo respondo. Dice en el siguiente versículo, verso 6. Entonces él descendió a prisa y ¿qué dice? Le recibió ¿qué? Gozoso. Le recibió con mucha alegría, con mucha felicidad. Él estaba que no cabía en ese lugar porque iba a recibir a alguien que siempre quiso verlo, no hablar con él. Se entabla una conversación entre Jesús y Zaqueo cuando él está en ese árbol. La pregunta es, la Biblia no lo menciona. Ahí se recuerda que mi Jesús se quedó a dormir en la casa de Zaqueo. ¿Qué platicarían esa noche? Sigamos. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Odiaban a Zaqueo, le temían de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque Zaqueo trabajaba para Herodes, que era el rey de Israel en ese entonces. Pero Zaqueo no solo cobraba los impuestos de Herodes, también cobraba los impuestos del imperio romano. Es decir, que al pueblo judío lo oprimían con tantos impuestos. Y además de eso, daban una parte de un diezmo para lo que era el templo de ese entonces, donde algunos llevan algunas sinagogas. Quiere decir que la carga del fisco muy fuerte en ese entonces. Por lo tanto, si lo vemos de una manera objetiva, el pueblo tenía razón de odiar, de señalar a Zaqueo. Pero vuelvo a repetir, ¿de quién murmuraron? No murmuraron de Zaqueo, murmuraron de Jesús. ¿Cómo es posible que el que se hace llamar el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo, entre a una casa de pecadores? Si todavía hoy en la mañana, cuando Zaqueo hizo esa llamada telefónica, salieron ahí unas prostitutas, unas amigas de él. ¿Cómo es posible que todavía se siente el ambiente a licor en esa casa? Y ahí entra el ungido de Jehová, el Hijo de Dios Altísimo. ¿Cómo es posible que Jesucristo haga eso? Mientras seguían las murmuraciones, en el verso 8, vemos una activación en Zaqueo. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, escuche bien, le dice a Jesús lo siguiente, no se lo dice al pueblo. En ese entonces, a estas alturas, ya la casa de Zaqueo estaba rodeada de mucha gente de toda esa ciudad. Vuelvo a repetir, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Según la ley, si una persona robaba algo, tenía que devolver el doble. Pero Zaqueo, ¿qué está diciendo acá? Si yo le he robado a alguien, a alguno de ustedes le he robado algo, yo no le voy a devolver el doble, le voy a devolver 4 veces más. Pero mire, Zaqueo muy respetuoso. ¿Cómo se dirige con nuestro Señor Jesús? Le dice, Señor. No le dice, hey, mira tú, Jesús, mira tú, Mesías, o mira maestro, o hablar así despectivamente. Zaqueo le habla con mucha educación. Zaqueo le habla con una convicción que nunca antes él había tenido. Quizás se estaba recordando de sus años de infancia, de sus años de niñez, cuando asistía a la iglesia juntamente con sus padres, o bien eran sus abuelitos los que lo llevaban a lecturas de Biblia. Versículo 9. Jesús le dijo, hoy, no le dijo mañana ni dentro de un mes, hoy ha venido la salvación a esta casa,
por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí mi Jesús está defendiendo al que todos odiaban. Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús y le fue cambiado todo su corazón. Vuelvo a repetir, la Biblia no describe después de esa reunión, después de esa cena que recibió con mucha felicidad a mi Jesús, ¿qué platicarían antes de ir cada quien a su habitación? ¿Qué platicarían? Yo pienso que Zaqueo se sentó a los pies de Jesús como hacía María y escuchaba aquellas historias, aquellos mensajes que mi Jesús le estaba diciendo ya no por medio de televisión, sino de una manera directa. Todos o la mayoría nos enfocamos donde dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Pero quiero ir concluyendo con esto. Si vamos a la concordancia Strong y buscamos la palabra salvación, la vamos a encontrar en la G 4991. Y salvación en el griego significa sotería. Pero uno de los nombres, de los significados de la palabra salvación que Jesús le dice a Zaqueo es rescate o seguridad. Otro, salud. Número 4, liberación. Y número 5, libertad. Mire estos 5 nombres que significa salvación. Es decir, que este hombre no solo fue salvo por medio directo de mi Jesús, sino que este hombre fue rescatado. Por eso dice que salvación significa rescate o seguridad. Fue rescatado de las tinieblas, fue rescatado de la maldad, del vicio en lo que él operaba. Pero otro nombre es que mi Señor le devolvió salud a Zaqueo. Aunque tuviera mucho dinero, pero visitaba a muchos médicos. Pero al tener un encuentro con mi Jesús, recibió esa sanidad. Pero viene el cuarto significado, liberación. ¿Sabe? En Zaqueo habían espíritus inmundos, habían espíritus malos que lo impulsaban a ser injusto, que lo impulsaban a tratar mal a la gente, que le impulsaba a robar. Por medio de la salvación, Zaqueo fue libre de todas esas ataduras, de todos esos espíritus malos que lo estaban gobernando. Solo por medio de Jesucristo puede haber libertad. Solo por medio de Jesucristo, cualquier persona que ha cometido algún pecado, sea el pecado que la persona haya cometido, si busca a Jesús, si le entrega su corazón a Jesucristo, déjeme decirle que Jesús, así como le dijo a Zaqueo, le dirá también a usted: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy vengo a declarar en el nombre poderoso de Cristo Jesús que hoy ha venido la salvación allá a su casa. Ha venido la salvación a su matrimonio. Ha venido la salvación a su hogar. Ha venido la salvación ahí a su trabajo. Ha venido la salvación a su empresa. Ha venido la salvación a su estudio. Ha venido la salvación a todo su ser, porque usted ha reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Bendecimos su vida. Declaramos en el nombre de Jesús que solo por medio del Hijo del Dios Altísimo tenemos entrada directa con nuestro Padre Celestial. Con todo nuestro corazón seguimos orando por usted y por su familia. Le bendecimos.